Estrasburgo es una hermosa e importante ciudad de Francia. Es el lugar en el que se albergan múltiples instituciones europeas y es reconocida por sus famosas construcciones alsacianas del barrio La Petite France. En esta hermosa ciudad cosmopolita, la arquitectura moderna convive con la medieval y la cultura germánica con la francesa. Pero también fue el lugar en el que se desató una misteriosa y extraña epidemia en el año 1518. Todo comenzó una mañana de julio de aquel año, una mañana como cualquier otra, en Estrasburgo, en la que una mujer, a la que las fuentes se refieren como Frau-Trophée, empezó a bailar de manera descontrolada en el medio de la calle. Aparentemente era algo que hacía de forma incontrolable y no podía parar. Lo curioso también fue que a continuación diversas personas se unieron a bailar también sin descanso. Durante días y al cabo de aproximadamente un mes comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. Esta situación se prolongó durante los días que continuaron. Al cabo de una semana se habían unido 34 personas y en un mes cerca de 400 personas bailando. Algunas de ellas finalmente murieron de ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento. Y aunque suene un poco extraño afirmar que bailaban, documentos históricos como apuntes de doctores, sermones, crónicas locales y regionales e incluso notas publicadas por el municipio de Estrasburgo hacían énfasis en el hecho de que las víctimas bailaban permanentemente. A medida que la epidemia avanzaba, los nobles, preocupados, buscaron consejo en los médicos locales, quienes descartaron causas astrológicas, y en su lugar anunciaron que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre. Finalmente las autoridades creyeron haber dado con el remedio. Construyeron un escenario en la plaza de la ciudad para que los afectados pudieran bailar con libertad, e incluso contrataron músicos y bailarines profesionales. Pero como era de esperar, la medida resultó un fracaso. Durante las semanas siguientes los bailarines fueron deteniéndose ante la mirada sorprendida de sus vecinos, y en consecuencia, de manera sorprendente y casi repentina, el baile se terminó. Y los que lograron sobrevivir a aquella locura dejaron de moverse sin que se sepa por qué. Las teorías ya más modernas incluyen la intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo, como el centeno o la cebada. La ergotamina es su principal producto psicoactivo y está estructuralmente relacionada con el fármaco recreativo dietilamida del ácido lisérgico conocido como LSD. El mismo hongo también ha sido implicado en otras grandes anomalías históricas, incluyendo los juicios de Salem. Aún así, esta hipótesis no convence del todo a los investigadores, puesto que el ergotismo, que es la enfermedad provocada por la ingesta de alimentos contaminados por estos hongos, provoca convulsiones violentas y delirios. Por otro lado, el historiador británico John Waller propuso en su libro del año 2008, en el que se desarrolla este tema, que posiblemente una temporada de hambruna extrema pudo haber provocado fiebres altas que impulsaron momentos de desenfreno sin control. Según Waller, esta época llena de supersticiones, con trastornos psicogénicos masivos, la angustia, la sugestión y la creencia de la antigua tradición cristiana que afirma que la ira de San Vito podía provocar plagas de baile compulsivo, fueron el contexto ideal que pudo posiblemente desencadenar aquel cuadro de histeria colectiva. En fin, la epidemia del baile, como fue llamada con el tiempo, afectó a un gran número de personas y seguramente nunca conozcamos con certeza las causas de tan singular acontecimiento.